Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender cómo citar correctamente utilizando la normativa APA 7, que es el sistema de citación que debéis utilizar en vuestros trabajos académicos, ya sea proyecto intermodular, trabajo de fin de grado, fin de máster o incluso tesis o cualquier artículo científico. Al fin y al cabo es la forma en la que debemos poner las ideas que utilizamos de otros autores. Y es que, ya lo he dicho en alguna ocasión, en nuestros trabajos académicos no basta con explicar nuestras ideas. Necesitamos apoyarnos en autores, investigaciones o documentos o estudios que respalden lo que estamos diciendo en nuestro trabajo. Por ello, es fundamental saber cómo citar correctamente las fuentes que utilizamos. En el vídeo anterior os expliqué de forma amplia cómo utilizar Google Académico para encontrar fuentes fidedignas, contrastadas científicamente, para utilizar en nuestros trabajos. Bien, pues en este otro vídeo damos un pasito más adelante y vamos a explicar cómo hay que escribir estas referencias, estas citas en nuestros trabajos. Y lo vamos a hacer explicando además varias cosas fundamentales. Por supuesto, tenemos que entender qué es una cita, qué tipos de citas hay y cómo podemos escribir esas citas en nuestros trabajos. Y además también hablaremos de cómo escribir correctamente ese último apartado de nuestros trabajos, que son las referencias bibliográficas. Y después de todo esto os enseñaré un documento mío personal de trabajo para un máster en el que, bueno, pues he tenido que seguir todas estas normas para que veáis algunos casos específicos, como cuando hay más de un autor, hay más de dos autores, o cómo citar en normativa. Pero antes de meternos en todo el meollo del asunto, quiero insistir en explicar que citar es una parte fundamental de cualquier trabajo académico, porque sirve primero para reconocer el trabajo de otros autores e indicar de dónde proceden las ideas que estamos utilizando. Además, nos va a permitir fundamentar nuestras afirmaciones, lo que nosotros estamos contando, demostrando que lo que estamos diciendo, que nuestras propuestas tienen una base teórica, es decir, que no nos lo inventamos, sino que nos apoyamos en los estudios y en todo lo que hay, toda la teoría que existe acerca, en este caso, de la educación infantil, para proponer lo que estamos proponiendo hacer o investigar. También es importante porque de esta manera vamos a evitar cualquier tipo de plagio, que ya expliqué que el plagio consiste en utilizar ideas de otros autores sin mencionarlos, lo que resulta deshonesto porque puede parecer que esas ideas que ponemos son nuestras cuando no lo son. Y esto se trata de decir, no, yo creo en esta idea y puedo reflexionar o criticarla, como queramos, pero tiene que aparecer el autor para evitar el plagio. En definitiva, citar correctamente ayuda a que nuestro trabajo tenga mayor calidad académica. Antes de continuar, hay tres conceptos que quiero explicar. Lo primero es diferenciar entre cita, referencia bibliográfica y bibliografía. La cita sería aquello que aparece dentro del texto del trabajo y consiste en reproducir o mencionar las ideas de otro autor. Ahora veremos con esos tipos de cita cómo se hace. El segundo concepto son las referencias bibliográficas, y es que las referencias bibliográficas son todos los documentos que hemos citado dentro del trabajo. Y luego hay un concepto mucho más amplio que es la bibliografía, que sería todos los documentos que hemos citado en el trabajo, pero además otros documentos que no hemos citado, pero de alguna manera nos han nutrido de ideas o de conceptos para poder trabajar y desarrollar nuestras propuestas. Esto ya sería para un nivel un poco más alto, más en estilo trabajo de fin de máster o tesis doctoral, pero bueno, no está de más decirlo. En este trabajo, en FP, solo os vamos a pedir que pongáis las referencias bibliográficas y que lo sepamos, ¿vale? Para hablar con propiedad. La cita es lo que aparece dentro del texto del trabajo, por ejemplo, en la fundamentación teórica, cuando hablas o expones la idea o mencionas la idea de un autor. Las referencias bibliográficas será el punto que está al final de vuestro trabajo, que consiste en enumerar de forma ordenada, luego veremos cómo, todos los documentos que has citado en tu trabajo, y la bibliografía sería algo más amplio donde entran tanto documentos que se han citado como otros documentos que, bueno, pues pueden parecer importantes y que incluso haciendo la búsqueda que os enseñé por Google Académico, pues puede ser que hayáis encontrado documentos que al final no hayáis querido incorporar ninguna idea de ese documento como tal en el trabajo, pero sí os han dado algunas nociones o os han motivado, os han influido a la hora de trabajar ciertas cosas. Bueno, pues lo podréis poner, pero repito, en FP no os vamos a pedir que hagáis bibliografía, sino el punto de referencias bibliográficas, solo aquellos documentos que habéis citado dentro del trabajo. Y bueno, pues ya nos metemos a lo importante. Primero, ¿qué es una cita? La cita consiste en incorporar en nuestro trabajo información procedente de otros autores, así de fácil. Lo que pasa es que puede hacerse de diferentes maneras, o bien directa, que es cuando reproducimos exactamente igual que aparece en el documento original las
las ideas de un autor, o podemos explicar la idea con nuestras propias palabras, lo que sería una cita indirecta. Ambos tipos son correctos, pero bueno, es importante utilizarlos de forma adecuada y bueno, también esto nos da cierta dinámica al texto para no hacerlo todo igual. Vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos de cita. En las citas directas, el texto original se reproduce de forma exacta entre comillas. ¿Veis? Aquí tengo Sousa, 2010, ya nos avisa de que y empiezan las comillas. No hay reglas lo suficientemente bla 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 hasta numerosas excepciones que se cierran las comillas. Y bueno, después tengo que poner la página exactamente donde aparece de ese documento. Ahora os hablaré de esto. Por el contrario, las indirectas no se reproduce de forma literal, sino que lo ponemos con nuestras propias palabras. Entonces no hay que poner comillas, es la diferencia básica. En su obra, que tenemos disponible para consulta, Sousa 2010, se indica que los nombres de programas informáticos deben escribirse. Bueno, esto en teoría esta idea la pondría el autor de otra manera y yo la he puesto diferente con mis palabras. Aquí, bueno, esto es un error, no lo quería poner, pero como sale en la captura, no hará falta, como os diré ahora, en las indirectas poner la página, ¿vale? No es obligatorio, se puede poner, pero mejor que no, ya os lo voy a explicar. Pues venga, vamos ya con las citas directas, ¿vale? Las citas directas, ya lo hemos dicho varias veces, son en las que reproducimos exactamente el texto del autor. Es decir, copiamos literalmente una frase o un fragmento del documento original. En estos casos es obligatorio indicar el autor, el año de publicación y la página de donde hemos tomado la cita. Estas citas directas pueden ser de dos tipos además, cortas o largas, y hay una diferencia dependiendo del número de palabras que tengan. Mirad, la cita directa corta, ¿vale? Son aquellas que tienen menos de 40 palabras, se integran en el párrafo igual, según estás escribiendo, se integran tal cual, y tenemos aquí un ejemplo que sería este. Según Piaget, 1975, y entre comillas, porque vamos a poner exactamente lo que dice el documento de Piaget, el juego constituye una forma fundamental de desarrollo cognitivo en la infancia. Se cierran comillas y pongo la página en la que aparece esta afirmación. También os tengo aquí otro ejemplo abajo, la escasez de estudios sobre la empresa, bla bla bla, por Garanzalo, en 1999, página 219, la unidad básica del proceso de asignación de los recursos es una, bueno, entre comillas, las palabras exactas del autor. ¿Veis? Son dos formas diferentes, que eso lo hablaremos después, que son dos tipos de citas, pero lo voy a hablar después con las indirectas, ¿vale? Que son la narrativa y la parentética. Pero bueno, ¿veis una diferencia? Lo que tenemos que saber de la directa es, o la directa corta, que va en el mismo texto, que hay que poner el autor, hay que poner el año y hay que poner la página, ya sea de esta manera o como vemos aquí abajo, todo seguido, ¿no? Y cuando tenemos una cita larga, que son aquellas que son de más de 40 palabras, bueno, pues lo que ocurre es que tenemos que escribirlo en un párrafo aparte, no lo he puesto ahí, pero en un punto de letra menor, ¿vale? Si estamos en Arial 12, pues en Arial 11 o Arial 10, perdón, son dos menos. Y además con sangría izquierda, es decir, metido el texto hacia nuestra derecha, ¿vale? Hacia la derecha del documento. Entonces, bueno, y aquí no se ponen comillas. Entonces, esta sería cuando son más de 40 palabras. Antes de continuar os diré, yo no os recomiendo que pongáis ninguna, o si ponéis por lo menos una solo, cita directa, es decir, cita literal. ¿Por qué? Porque tenemos que, bueno, estar atentos a toda esta historia de si es larga, si es corta, tenemos que poner la página en la que aparece y entonces esto nos puede dar algún tipo de problemilla, ¿vale? Y nos complica un poco la vida. Entonces, mientras no sea necesario, yo no lo haría. Y bueno, y así ya pasamos al segundo tipo de citas, que serían las indirectas, ¿vale? Estas citas indirectas, lo que tenemos que saber es no copiamos el texto literal del autor, sino que mencionamos y explicamos su idea con nuestras propias palabras. A esto se le llama paráfrasis o parafraseo. Aunque no copiemos el texto exactamente, tenemos que, por un lado, indicar igualmente de quién procede esta idea, de qué autor y de qué publicación, y también hay que tener cuidado a no cambiar el sentido de la idea que quiere el autor, porque a veces al parafrasear podemos cambiarle el sentido, entonces hay que respetar lo máximo posible a la hora de parafrasear la idea original del autor. Y además, bueno, pues os diré que estas citas indirectas, igual que las directas, que es lo que os explicaba antes, pueden ser parentéticas o narrativas. Lo que pasa que lo he puesto aquí porque, como os digo, quiero motivaros a que utilicéis sobre todo indirectas, que son más sencillas. Entonces tenemos dos tipos, parentética y narrativa. ¿Cuáles son las parentéticas? Bueno, las que incluyen entre paréntesis tanto al autor como al año de publicación. Aquí os tengo un ejemplo. El juego favorece el desarrollo cognitivo infantil. Y entre paréntesis, parentética, el nombre, el apellido del autor, coma, el año de publicación de ese trabajo.
Pero tenemos otra opción, que es la narrativa. Y en la narrativa lo que ocurre es que en lugar de poner el autor y el año entre paréntesis, lo que hacemos es que el autor, por ejemplo, está dentro de, digamos, la narración, como este ejemplo que os pongo aquí. Según Piaget, y ahora entre paréntesis solo el año 1975, el juego favorece el desarrollo cognitivo infantil. Incluso, bueno, os puedo enseñar un par de ejemplos para que veáis, ¿no?, como cita entre paréntesis o parentética. Pues aquí tenéis esta cita: en la Universidad de Leiden se menciona un 68,9% de investigadores de la universidad con perfil en ORCID. Y aquí te pone la cita parentética, autor y año entre paréntesis. Sin embargo, también podemos hacerlo, pero con una cita narrativa, ¿vale?, en donde el autor, como os pongo aquí, aparece en el flujo del texto, es decir, en la redacción, y el año entre paréntesis. O puede que incluso ninguno de los dos aparezca entre paréntesis. Son dos formas. Lo que pasa que no os quiero liar mucho, pero os lo enseño. Por ejemplo, esta cita narrativa sería: hay que tener en cuenta que Büchner, y entre paréntesis 1975, ya señaló esto en su teoría del buque. Y otra forma de ponerlo sería: hay que tener en cuenta que en fecha tan temprana como 1975 Büchner ya señaló esto en su teoría del buque. Las dos serían válidas, pero bueno, os aconsejo sobre todo que esta de arriba, la que tiene la fecha, el año, perdón, entre paréntesis, para que no os liéis. Simplemente esta sería la diferencia. Parentética, tanto el autor como el año de publicación aparece entre paréntesis, y en la narrativa sería solo el año de publicación el que aparece entre paréntesis. Bueno, ahora en el documento os enseñaré a qué me refiero. Mirad, bueno, he dividido este documento que estáis viendo, es un trabajo mío para la universidad, en un máster que estoy haciendo. Entonces, bueno, esta será he dividido las referencias bibliográficas, las he dejado aquí para poder acceder a ella cuando queramos, ¿vale? Este es un trabajo mío, entonces quiero enseñaros pues este tipo de citaciones para que veáis. Por ejemplo, bueno, voy a ir a una que sea de autor para que no os liéis, porque tengo aquí algunas que no son de autores. Aquí, por ejemplo, aquí lo veis. Según Monguilot, 2007, integrar competencias básicas en el currículo requiere un diseño adaptable que refleje cualidades culturales y sociales. Este enfoque respeta, bla, bla, bla. Bueno, estas ya son mis ideas, ¿no? Pero yo aquí he hecho una cita indirecta y además narrativa. Solo pongo el año de publicación entre paréntesis, por eso es narrativa, ¿vale? Si apareciera Monguilot también entre paréntesis, junto con 2007, sería parentética, que es justo la que tengo aquí abajo. En esta línea, la interdisciplinaridad y el aprendizaje significativo, como destaca el proyecto Tuning, y entre comillas, Delgado, 2009, ¿veis? Sigue siendo una cita indirecta porque no la tengo puesta entre comillas, y porque esta idea, lo que estoy diciendo es que no es original del texto, sino es mi revisión de esa idea o como yo la parafraseo. Pero aquí tenemos los dos ejemplos: la indirecta narrativa y la directa parentética. ¿Cuándo usar una y otra? Pues a discreción de cada uno. Lo que pasa que es verdad que, bueno, pues ir utilizando una y otra le da cierta dinámica al trabajo, si podéis. Si no, si os resulta muy complicado, pues elegir una o elegir la otra, la que más fácil os parezca o mejor sepáis seguir. Esto se hace, y hay estos tipos de citas especialmente para eso, para que los trabajos tengan una redacción fluida y diferente y no estés viendo todo lo mismo. Esto es un tema de formalidad. Y bueno, aquí hay alguna cosa que os quiero enseñar, ¿vale? Porque os estoy hablando de citas y siempre os estoy hablando de un solo autor. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, cuando hay dos autores, que tengo aquí una cita. ¿Veis? Dice: asimismo, en los principios, bla, 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 según García Ruiz y Gavari Starkey, 2009, ¿vale? Esto sería una cita narrativa, indirecta, no literal. ¿Por qué aquí nombro a dos autores? Porque las normas APA dice que si solo hay un autor, pones el apellido del autor. Pero si hay dos autores, tenemos que poner los apellidos de los dos autores. En principio sería uno. Lo que pasa que esta referencia en concreto se escribe así porque Garcías, hay muchos Garcías, y Gavari no sé si habrá muchos, pero bueno, como este lo ponían con dos apellidos, pues Gavari y Starkey con dos apellidos. Entonces, este es un autor y este es otro, con este I. García Ruiz y Gavari Starkey, y el año de publicación. Si vamos a las referencias bibliográficas y yo busco esto, que hemos dicho que es García Ruiz, aquí está, ¿vale? García Ruiz y Gavari Starkey, ¿vale? ¿Veis? Son dos, y es que esta referencia me viene así cuando la he ido a coger, entonces por eso tengo que poner los dos. Otras, por ejemplo también pone Durán Gisbert y Flores Cole. Cuando hay dos autores a lo mejor aparece esto, aquí González Conde, Prieto González, bueno, o si solo hay un apellido, como veis, Goñi, JM, ¿vale? Aquí ya podéis iros fijando en cómo se va poniendo la bibliografía o cómo se escribe, ¿vale? Pero esto lo tenéis todo en cualquier manual de APA. A lo que voy, insisto, como son dos autores, yo cuando cito a los dos autores, pero
hay otra cosa que es cuando son más de 2 autores, ocurre lo siguiente, cuando son 3 o más autores. Y a ver si encuentro por aquí alguna. Pues aquí está, que he tenido que buscarla un poco, ¿vale? Y veis esta otra referencia aquí que pongo, otro elemento innovador es la evaluación continua informativa que identifica bla bla bla, oportunas. Y entre paréntesis, Pastor et al. Punto. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Por qué esta fórmula de et al? Esto ocurre, como os he dicho, ya hemos visto cómo se cita cuando hay un solo autor, el apellido de ese autor y el año de publicación. Cuando son 2 autores del mismo artículo, los apellidos de los 2 autores más el año de publicación. Y cuando son 3 o más autores, en lugar de ponerlos todos, vamos a utilizar esta fórmula que es et al. Punto, que sería en francés algo así como Pastor y los demás, y el año de publicación. Entonces, si voy a mi bibliografía, ¿vale? Y voy aquí, busco Pastor, aquí está, ¿veis? Y tenemos 1, 2 y 3 autores. Por eso, Pastor, Velasco y Scott. En lugar de poner los 3, yo lo que hago es poner simplemente el primero y et al. Con esto, yo ya sé que es ese artículo. Vale, y entonces ya llegamos a la última parte, que sería cómo tenemos que hacer la bibliografía. La bibliografía, como la tenéis aquí, si os dais cuenta, y yo he estado buscando, la tenemos que escribir, importante, lo primero, de forma correcta, que esto lo cogemos de, como os comenté, en Google Académico o de los repositorios. Y por eso os decía, cogerlo en un documento aparte y luego lo paséis aquí, porque hay que ordenarlo alfabéticamente, es decir, por el apellido del autor en concreto. Entonces aquí vemos Álvarez, Anderson, B, B, C, D, D, todo en orden alfabético. ¿Eso qué me permite? Pues que si yo estoy trabajando, estoy leyendo este trabajo, digo, ah, mira, esto dice que lo decía Díaz Bretones 2022. Voy a mi bibliografía y yo puedo buscar, aquí está, Díaz Bretones. Si yo estuviera aquí, empiezo, vale, A, B, C, D, Díaz, este no es, aquí Díaz Bretones 2022. Y ya sé cuál es la referencia, por eso es muy importante poner todos estos datos. Creo que aquí no tengo ninguna cita literal. Bueno, mira, sí, aquí tengo una que además es mía, porque soy así de egocéntrico que me cito a mí mismo en los trabajos, ¿vale? Yo he hecho varios trabajos para máster, entonces puedo, digamos, referenciar a mí mismo, porque me estoy utilizando mis propias ideas, pero lo tengo que poner para que se sepa de qué documento sale. Entonces, por ejemplo, aquí yo hacía, tanto en la evaluación como en el mismo sistema educativo, se requiere un enfoque dinámico y multidimensional que tenga en cuenta la diversidad cultural y la equidad. Y pongo Jara Quemada, que es mi apellido, 2004, y la página en la que aparece. Si yo voy a mi bibliografía, como está ordenada alfabéticamente, busco por la JJ, aquí está, Jara Quemada, bueno, 2024, nuevas aportaciones de la educación comparada para la comprensión de los sistemas educativos, tal. Bueno, manuscrito no publicado porque, bueno, al ser un documento que no se ha publicado todavía, está, pues no se puede poner que se ha publicado, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de la universidad, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis simplemente esto. Esto era para que vierais con un ejemplo claro cómo se tiene que, bueno, cómo son esas citas en el texto y además cómo lo ponemos en las referencias bibliográficas. También quería enseñaros este otro, ¿vale? Para que vierais cómo se cita la legislación. Esto también es un trabajo mío, ¿veis? Y por ejemplo aquí pongo, según la Ley Orgánica 3/2020 LOMLOE, se entiende por alumnado, bla, 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 bla. Entonces yo estoy haciendo un parafraseo de algo que dice la ley, en este caso la LOMLOE, y entonces se dice así. ¿Por qué no se pone entre paréntesis el año? Porque en el mismo nombre de la ley ya aparece el año. Entonces simplemente decimos directamente LOMLOE, que es la ley. Si voy a la bibliografía de este trabajo, tengo que poner también la ley. Entonces si voy buscando, aquí está. Ley Orgánica, bla, 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 2020. Esta sería la forma de referenciar o poner una ley, la legislación. Dicho esto, ya vamos a acabar este vídeo. Simplemente, bueno, quiero comentaros en general reglas básicas para ese punto al final donde debemos de poner nuestras referencias bibliográficas, que repito, según hemos explicado al principio, es el epígrafe donde ponemos los documentos que hemos consultado. Sobre todo, ordenar alfabéticamente, no diferenciar y no hacer apartados de bibliografía, webgrafía y legislación. Va todo en lo mismo porque, repito, no es una bibliografía, son referencias bibliográficas que son todos los documentos, ya sean leyes, libros, artículos, tesis que hayamos utilizado y que hayamos citado directamente en nuestro trabajo. Y bueno, para ya terminar, para que veáis una cosa muy importante de formato, y así ya lo dejo dicho. Si os dais cuenta cómo tengo yo escrito aquí mis referencias bibliográficas, veis que empieza aquí esto y la segunda y la tercera línea o las siguientes están más adentro. Esto es algo que hay que hacer. Y nada más, espero que os haya servido, que sea lo suficientemente claro. Perdón porque me salen largos los vídeos, pero es que intento explicarlo de la manera más completa posible y bueno, pues se hacen a veces largos. Nada más, hasta el siguiente vídeo.